Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la plática número 14 del curso de investigación. El día de hoy veremos lo que es el análisis de la información dentro del contexto, les recuerdo, de medicina basada en evidencia. Hemos avanzado durante el curso en estos aspectos de la medicina basada en evidencia. Lo básico es que ya conocemos los diseños de estudios, al menos los troncales, serie de casos, casos y controles, estudios de cohorte, estudios clínicos aleatorios. Sin duda ya vimos otro tipo de estudios, como son las revisiones sistemáticas. Ya conocimos lo que es la significancia estadística, el valor de P, el error alfa. Las revisiones sistemáticas importantes que nos permiten sumarizar la información de manera rutinaria y sistemática. Conocemos también ya aspectos generales de la técnica de McMaster en Canadá, en la Universidad McMaster, encabezada por Sackett y Guyat, y sus 5 pasos de selección de preguntas de investigación a través del método PICO y posteriormente la búsqueda de la información. De tal manera que ya sabemos que encontrar la información requiere cierta metodología y ahora veremos cuáles son los métodos para analizarla. También hemos visto los sistemas de graduación de la evidencia, cómo se gradúa o cómo se califica en niveles de evidencia del 1 al 4 en la mayoría de las escalas y por supuesto los grados de recomendación que en la mayoría de los casos van del A al C y algunos D o que permiten recomendaciones de los expertos. Ahora veremos cómo analizar la evidencia una vez seleccionada después de la pregunta pico y que nos permitirá poder hacer una graduación de la evidencia adecuada mediante los sistemas que ya conocemos. Eh, lo importante de las revisiones sistemáticas y el método de McMaster es que nos permiten obtener la información sintetizada de la literatura, que es un mar vasto de información. Las revisiones sistemáticas lo hace un grupo de expertos que van dando publicaciones a través de metaanálisis de información pertinente y la ventaja es que el método de McMaster lo permite hacer lo mismo, pero en la práctica cotidiana en frente del paciente. Tener una pregunta de investigación en un paciente implica hacer una pregunta pico y con eso analizar la evidencia implica buscar la información en varios buscadores como PubMed, encontrar los artículos y clasificarla. Para clasificarla hay que saber analizarla. Una vez que tenemos las revisiones sistemáticas, los métodos de McMaster, los artículos a revisar, analizamos y clasificamos, pues el paso para generar una guía de práctica clínica probablemente ya es mucho más sencillo y más corto. Lo que parecía inalcanzable al principio se va haciendo más sencillo. Les recuerdo que para clasificar la evidencia en niveles de evidencia y grados de recomendación existe una gran cantidad de escalas como la American College of Chest Physician, la, el Concilio de Salud australiano, está la Fuerza de Trabajo de Estados Unidos de los servicios preventivos, que es una de las más utilizadas, está la escala de Oxford, las que recomendamos nosotros, que es la de SIGN, la de Scottish Intercollegiate Guideline Network, está la de los servicios preventivos también de Estados Unidos y está la de la American College of Cardiology que utiliza también la American Heart, que es muy útil. Recomendamos las de rojo, que es la SAN, que ya la vimos, y también la de la American Heart, que ya han sido analizadas en la plática previa. Una vez que tenemos identificada la literatura a través de la selección PICO o de selección de preguntas y hemos buscado la información en los buscadores como PubMed, sigue a continuación leer cada uno de esos artículos para tratar de calificarlos. Y esto no se hace a ojo de buen cubero, sino se hace a través de una metodología que incluyen estos sistemas que son Grade, Sign y Delphi. Estos sistemas Grade, Sign y Delphi son sistemas que nos ayudan a hacer guías de práctica clínica. Habitualmente Sign sigue el protocolo Grade y Delphi es un protocolo independiente creado por la corporación RAND en Estados Unidos. Así pues que tenemos dos grandes vertientes para la generación de guías de práctica clínica, que es Delphi y Grade. Pero para generar la guía de práctica clínica, en estos dos sistemas Delphi y Grade vienen sistemas para hacer análisis de la información. Uno es el que viene abajo, es el CASP, que es una versión en español que es muy sencilla, que vale la pena que se revise. Y el otro sistema que utiliza Grade y Sign es la metodología MERGE. Vamos a conocer los cuestionarios de manera muy somera, no es plan revisar cada uno, es importante que lo conozcan para que los busquen y los apliquen a los artículos para que vayan aprendiendo o facilitando la lectura en medicina que llega a tener cierto grado de complejidad cuando se quiere entender el artículo. Este es un ejemplo del protocolo CASP, que es el estudio de la información. Son habitualmente varios cuestionarios. ¿Cuántos cuestionarios? Pues cuanto información haya. Hay un cuestionario para estudios de casos y controles,
un cuestionario para estudios de cohorte, hay un cuestionario para estudios clínicos aleatorios y hay un cuestionario para revisiones sistemáticas y otro para estudios pronósticos y económicos. De tal manera que este es un ejemplo del cuestionario que se utiliza principalmente para eficacia clínica. Todos los cuestionarios tienen como objetivo demostrar tres cosas en un estudio, aunque son varias preguntas, pero las más importantes son la validez de los resultados, si los resultados son válidos y por no ser aplicables. ¿Sí? Hay que describir los resultados y hay que anotar los resultados para poder entender el artículo y obviamente que el artículo o la información sea aplicable a nuestro medio porque finalmente la información la queremos utilizar para nuestros pacientes. Estas preguntas son diversas dependiendo del tipo de artículo. Se contestan las preguntas que hay para que se trate de emitir el nivel de evidencia del artículo y eso nos va a permitir hacer una clasificación más de acuerdo. Así como existe CASP, les comentaba, existe MERSH, que es el que se utiliza para seleccionar la metodología SIGN de producción de guías de práctica clínicas y la metodología GRADE, que también es muy similar a la SIGN o incluso SIGN tiende a adoptar GRADE. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hemos seleccionado la pregunta por medio de PICO, hemos identificado la información? Lo que sigue es separar los artículos por tipo, de tal manera que si yo hago una pregunta PICO y encuentro 100 artículos, esos artículos tienen que ser divididos por grupos en casos y controles, estudios de cohorte, estudios clínicos aleatorios, revisión sistemática, y cada uno de esos artículos tendrán que ser analizados por cada uno de sus cuestionarios. Si tengo algunos artículos de revisiones sistemáticas, tengo que aplicar el cuestionario de revisiones sistemáticas. Si tengo varios artículos de estudios clínicos, tengo que aplicar el cuestionario de estudios clínicos. Si tengo varios de casos y controles o de corte, pues asimismo tendré que aplicar la metodología de corte y casos y controles. Estos cuestionarios me permiten calificar cada uno de los artículos y darle un puntaje para que yo finalmente con esos puntajes pueda emitir el nivel de recomendación 1, 2, 3 o 4 y el grado de recomendación ABC. Es un ejemplo de los cuestionarios para que vean que no son exageradamente complejos, pero sí llevan varias partes dentro del cuestionario. Es un ejemplo del cuestionario que valora SIGN a través de MERSH, de revisiones sistemáticas, donde por supuesto se piden que se contesten la validez de los estudios, los resultados del estudio y por supuesto toda la bola de sesgos y confusores que puedan tener estos estudios. Así pues se pide la información desde la población, la muestra, cómo estuvieron los estudios seleccionados, si se aplicó al azar, si se aplicó ciego o no. Y eso nos va a permitir obtener una calificación para clasificarle en uno con cruces o sin cruces o con número negativo. Los cuestionarios para estudios de casos y control, perdón, estudios de corte y casos y control son similares. Este es uno de estudios clínicos aleatorios, donde vemos que de manera muy importante pues, se pide que se distribuyan los grupos y se anoten cada uno de los aspectos del grupo, desde el número de pacientes por grupo, el tratamiento, la muestra, cuántos analizaron, cuántos abandonaron y cuál fue el resultado de cada grupo, porque finalmente de esos cuestionarios toda la información se va a vertir a manera de tablas, que son las que van a formar la parte final de la guía de práctica clínica, que el investigador o el médico al momento de leer una guía se va mucho a las tablas para ver cómo está la información de cada uno de los artículos, que es parte importante. Es el ejemplo de los estudios de corte, donde de nuevo se pide mucha información sobre validez del estudio, sobre resultados y posteriormente que se describa cada uno de los grupos cómo está conformado. Es el ejemplo de casos y controles. Ustedes verán que son cuestionarios todos diferentes, pero que llevan lo mismo: validez del estudio, análisis de resultados y por supuesto que se describan los grupos, en este caso casos contra control, para ver cómo están conformados. Es el de certeza diagnóstica, que es muy útil, por eso es amplio, para saber analizar qué método de estudio se aplica a cada uno de los pacientes. Finalmente, cuando se han analizado todos los cuestionarios, hay un formato en Merge que es para extracción de los datos. Y esto lo que nos va a permitir es cada uno de los artículos analizados a través de cada uno de los cuestionarios, es poner qué tipo de estudio fue, dónde se hizo, cómo fue la población descrita, de manera general, si fueron hombres, mujeres, hipertensos, diabéticos, cuáles fueron las poblaciones, los resultados, y finalmente que se expliquen los riesgos, los números necesarios a tratar, y toda esta información se va a vertir en tablas, que es lo importante. Se da el nivel de evidencia y al final de la guía se vierte la tabla donde están todos los estudios completamente descritos para facilidad de lectura del médico, porque el aprendizaje visual es muy útil. Finalmente, y para terminar, además de analizar la literatura a través de estos cuestionarios, como puede ser CASP y pueden ser MERS, una vez que se elabora una guía de práctica clínica, esta tiene que ser de calidad. Actualmente existen dos métodos que nos van a favorecer hacer artículos, a los que les gusten escribir artículos. Es una metodología que se está tomando en cuenta por todas las editoriales a nivel mundial
y existe la metodología STROB, que nos va a permitir diseñar y escribir artículos de corte o observacionales o de casos y controles y epidemiológicos. Siguiendo esta metodología, nos aseguramos de que el estudio es de buena calidad y nos va a favorecer el que se publique en una revista buena o una revista mala. Entonces, muchos de los grupos editoriales ya se apegan a esta iniciativa STROB, de tal manera que cuando yo mando un artículo epidemiológico o observacional a publicar, la editorial toma el cuestionario STROB y lo califica. Si tiene criterios para STROB, seguramente se va a revisar para su posible publicación, pero si no reúne criterios STROB, se verá rechazado el artículo. ¿Qué valora STROB? Por supuesto, la validez del estudio, los resultados y lo mismo que las otras escalas que hemos visto, pero esto te enseña los pasos uno a uno para publicar. Esto es para epidemiológicos y observacionales. Y además de que existe STROB, existe la metodología CONSORT, que es para que facilitar la creación de estudios clínicos aleatorios. De tal manera que la mayoría de los grupos estamos apegándonos a la metodología CONSORT, los que hacen estudios clínicos y los que dedicamos mucho a la metodología epidemiológica o los diseños epidemiológicos, estamos tratando de adoptar la metodología STROB. Esto facilita que se hagan diseños de alta calidad, y el tener protocolos de alta calidad va a hacer que la literatura médica sea vasta en artículos de alta calidad y va a permitir que las guías que se produzcan hacia adelante sean de mejor calidad. Es un ejemplo circular de lo que pudiera ser la información médica en la actualidad. Actualmente ya sabemos que la literatura médica es muy vasta y esta literatura, después de una pregunta pico, tiene que ser analizada a través de los cuestionarios que vimos hoy, MERSH y CASPE. Una vez analizado, nos va a permitir clasificar adecuadamente la evidencia por la metodología SIGN de niveles de evidencia o la del American Heart, que son las que recomendamos. Y una vez graduada la evidencia, pues obviamente se van a introducir a revisión sistemática o al método McMaster para aplicarle al paciente. Este análisis de la literatura, de las revisiones sistemáticas, nos va a permitir que se le aplique el método Dolphy Gray para que se produzcan guías de práctica clínica. Y el uso de las guías se van a calificar si son buenas o malas mediante la metodología Green. Esto genera un conocimiento de alta calidad que finalmente va a terminar en el desarrollo de nuevas tecnologías o información que se va a publicar, y si son apegados a la metodología STROB y Consort, seguramente va a dar literatura amplia y buena que va a entrar de nuevo al círculo. Este concepto circular yo creo que hay que analizarlo desde un punto de vista más importante. El concepto actual de la medicina científica seguramente queda más en el contexto de una enseñanza en tipo de espiral, donde el estudiante cuando sale de medicina tiene que aprender a generar conocimiento, a publicar, y posteriormente pues, se tiene que hacer el análisis a través de la literatura con la metodología MERGE, CASP, producir los niveles de evidencia, hacer revisiones sistemáticas, métodos McMaster, utilizar tecnologías o técnicas para hacer prácticas clínicas, publicar las guías que se califiquen por AGRI. Cuando nace el conocimiento nuevo, aplicar STROB y CONSORT para publicar literatura nueva. Esto va a hacer que la literatura que se genere sea de mejor calidad y, por supuesto, pues va a permitir de nuevo analizar la literatura nueva de mejor calidad con la misma metodología, y eso va a permitir que la información nunca cese, se siga generando y se siga generando de calidad muy importante. Esta espiral obviamente va a generar un conocimiento o literatura médica de nuevo de mucho mejor calidad, y al seguir aplicando este círculo de conocimiento por medio de escalas bien validadas como MERGE, niveles de evidencia, revisiones sistemáticas, aplicación de métodos para generación de guías de práctica clínica y finalmente calificación de las guías, generación de nuevo conocimiento y producción de nuevo conocimiento a través de esto. Esto nos va a llevar a tener, por supuesto, el mismo ciclo de manera interminable, de tal manera que el conocimiento se va ampliando, vamos a tener una gran cantidad de información, pero lo importante de eso es que la información de calidad sea mucho mayor que la de mala calidad. Para eso es este sistema de medicina basada en evidencias, para que impacte la salud del individuo y también la salud poblacional. Finalmente, todo este sistema lo que trata de hacer es precisamente generar sistemas de atención basados en evidencia. Entonces la recomendación es básicamente pues, aprender a calificar la información. Lo recomendable es leer un artículo y cuando se lee el artículo calificarlo mediante CASP o MERGE. Eso les va a permitir tomar la habilidad para poder hacer los estudios. Damos por terminada la plática, les agradezco mucho y nos vemos para la siguiente entrega. Graduación de la evidencia adecuada mediante los sistemas que ya conocemos. Lo importante de las revisiones sistemáticas y el método de McMaster es que nos permiten obtener la información sintetizada de la literatura, que es un mar vasto de información,
Las revisiones sistemáticas lo hace un grupo de expertos que van dando publicaciones a través de metaanálisis de información pertinente y la controles, estudios de cohorte, estudios clínicos aleatorios. Sin duda ya vimos otro tipo de estudios como son las revisiones sistemáticas. Ya conocimos lo que es la significancia estadística, el valor de P, el error alfa. Las revisiones sistemáticas importantes que nos permiten sumarizar la información de manera rutinaria y sistemática. Conocemos también ya aspectos generales de la técnica de McMaster en Canadá, en la Universidad McMaster, encabezada por Sackett y Guyat, y sus 5 pasos de selección de preguntas de investigación a través del método PICO y posteriormente la búsqueda de la información. De tal manera que ya sabemos que encontrar la información requiere cierta metodología y ahora veremos cuáles son los métodos para analizarla. También hemos visto los sistemas de grabación de evidencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la plática número 14 del curso de investigación. El día de hoy veremos lo que es el análisis de la información dentro del contexto, les recuerdo, de medicina basada en evidencia. Hemos avanzado durante el curso en estos aspectos de la medicina basada en evidencia. Lo básico es que ya conocemos los diseños de estudios, al menos los troncales, serie de casos y evidencia, cómo se gradúa o cómo se califica en niveles de evidencia del 1 al 4 en la mayoría de las escalas, y por supuesto los grados de recomendación, que en la mayoría de los casos van del A al C, y algunos D, o que permiten recomendaciones de los expertos. Ahora veremos cómo analizar la evidencia una vez seleccionada después de la pregunta PICO y que nos permitirá poder hacer una